Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las infecciones del sistema nervioso central. Este tema es un poco extenso, pero bueno, voy a tratar de decirle los conceptos básicos que se deben llevar. Eh, los temas que vamos a tratar básicamente son meningitis viral, bacteriana y micótica, la encefalitis viral, el absceso cerebral y la neurocisticercosis. Entonces, para iniciar, en cuanto al abordaje del paciente con infecciones del sistema nervioso central, a veces es un reto, a veces fácil, a veces es bastante difícil establecer el diagnóstico, sobre todo cuando no estamos ante un cuadro infeccioso como tal, porque las manifestaciones pueden ser infecciosas o no infecciosas y ahí es donde hay que hacer o tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Dentro de las causas infecciosas son las bacterias, las virales, los hongos y los protozoarios helmintos que son menos frecuentes. Dentro de las causas no infecciosas, vamos a ver los tumores, los secundarios a fármacos, que son los causantes de las encefalopatías principalmente, las enfermedades autoinmunes, que siempre es un diagnóstico diferencial importante, sobre todo cuando no se logra establecer una causa infecciosa etiológica, siempre hay que sospecharlo, pero obviamente se tienen que basar en la historia clínica del paciente. Entonces, ¿cómo las vamos a dividir? Vamos a dividirlas en agudas, crónicas y las subagudas. Obviamente esto va a depender del tiempo de evolución. Si el paciente tiene una clínica de menos de 5 días, hablamos de que es una infección de tipo aguda o una presentación de tipo aguda. La crónica, generalmente hablamos de 4 semanas de evolución y la subaguda es la que se encuentra entre la aguda y la crónica. Esto es importante porque te permite acortar el diagnóstico diferencial. Dentro de las causas agudas están principalmente las bacterianas y las virales, y dentro de las causas crónicas vamos a ver más que todo secundario a hongos, tuberculosis, que es endémica en nuestro país y que siempre hay que sospecharla. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a estos pacientes? La clínica va a depender mucho de la virulencia del agente infeccioso, dónde se localiza la infección, y de esto va a depender pues, las características. Y todos los pacientes van a presentar historia de fiebre, cefalea, alteración de la conciencia y pueden tener déficits neurológicos focales en su presentación clínica. Meningitis versus encefalitis básicamente es por la localización. O sea, como lo dice su nombre, meninge es una inflamación de las meninges, afecta predominantemente el espacio supraaracnoideo, mientras que en la encefalitis va a haber un signo, van a haber afectación generalizada de todo el tejido encefálico. Y vamos a ver entonces la meningitis aguda, como dije, pues ya saben que es menos de 5 días de evolución, se inflaman las meninges. El dato característico básicamente es un aumento de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y se caracteriza por la aparición de los síntomas meningios en un corto plazo de tiempo que ya les dije, menos de 5 días. En cuanto a la epidemiología, se estima que hay 5 millones de nuevos casos de meningitis y 300.000 muertes globalmente al año. Aún con diagnóstico y tratamiento, los pacientes tienen un alto porcentaje de mortalidad si no se trata, alrededor del 20%. Y lo otro es que 1 de cada 5 personas pueden quedar con secuelas, como por ejemplo parálisis cerebral, epilepsia, lesión cerebral. Con las vacunas, básicamente esta incidencia de meningitis bacteriana ha disminuido sustancialmente, sobre todo con el advenimiento de la vacuna de meningitis Boriomaculus influenza de tipo B. Hemos visto una reducción de los casos de 2.9 por 100.000 personas, que era en la década de los 80, a casi 0.2 casos por 100.000. Entonces, como les dije, el diagnóstico diferencial de la meningitis aguda es amplio, o sea, pueden ser por bacterias, virus, espiroquetas, protozoarios, pero de esto va a depender mucho la historia clínica, la edad de presentación, eh, los factores de riesgo. Va a depender entonces de cuál es el diagnóstico etiológico que ustedes están sospechando. Entonces, va a variar su presentación, como les dije, en la localización, el tipo de patógeno y el estado inmunitario del huésped.
pero en general todos van a presentar los tres que le pongo en negrita: fiebre, cefalea y fotofobia. La rigidez en el cuello puede estar presente o ausente, náuseas, vómitos, diarrea también pueden estar presentes o ausentes. Y vamos a ver entonces que si el paciente presenta erupciones cutáneas o síntomas parecidos a un cuadro gripal, les puedo orientar más que todo a una etiología pues, de causa viral, como obviamente parece. Dentro de las meningitis bacterianas, pues van a haber diferencias basadas en edad, raza y sexo. No es lo mismo un neonato que una persona adulta, mucho menos un paciente joven, adulto, versus un paciente diabético, inmunosuprimido, postoperado. O sea, va a depender mucho de esto, pues, de factores de riesgo del paciente, la edad, del sexo. Cuente, en el 80% de los casos son los tres que les pongo aquí. Estreptococo neumonía es el más común causante de meningitis bacteriana. El Hemófilus era antes, pero con las vacunas, como les mencioné, en realidad ya eso ha cambiado. Y Neisseria meningitidis es el otro agente que es menos común. De hecho, yo no lo había visto nunca, hasta hace poquito, que ahora les voy a mostrar un caso relacionado a eso. Y en el país hace rato que no se presenta más que todo en edad pediátrica, pero en adultos realmente, la verdad, nunca lo había visto hasta hace un par de meses atrás, que le voy a presentar ahora el caso. Entonces, dentro de la fisiopatología, básicamente va a haber una colonización nasofaringia. Esto va a llevar a una invasión local que va a producir una translocación bacteriana, se van a invadir las meninges, va a haber una replicación de las bacterias en el espacio subaranoideo y va a liberarse entonces los componentes bacterianos, van a afectar el endotelio microvascular, vamos a ver un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se van a liberar también citocinas, que es el causante de la inflamación en el espacio subaranoideo, aumentando la resistencia, la salida en el líquido cefalorraquídeo. Algunos pacientes se pueden presentar con hidrocefalia, edema intersticial y datos de hipertensión intracraneal. También puede haber datos de vasculitis y de infarto cerebral. También pueden presentarse como edema citotóxico. Entonces, básicamente lo que les acabo de mencionar, va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos con salida de las proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo. Los leucocitos van a migrar al líquido cefalorraquídeo, se van a degranular y van a liberar metabolitos tóxicos y saldados de alteración de la conciencia. El paciente puede estar alerta versus que puede llegar en coma en dependencia de si ha habido o no aumento de la presión intracraneal. Entonces aquí, como les mencioné, el más común, eso siempre se lo van a preguntar en cualquier rotación, en cualquier lado, ¿cuál es el agente etiológico más común de la meningitis bacteriana? Al igual que la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, estreptococo neumonía es el más común. De hecho, a veces hay pacientes que se pueden presentar con una triada de neumonía, endocarditis y meningitis por estreptococo neumonía, y eso hay que sospecharlo. O sea, siempre que ustedes tengan un paciente donde deben revisarle corazón, pulmón y cerebro. Se presenta hasta en el 58% de los casos, y vamos a ver entonces que los otros agentes en realidad son menos comunes. Estreptococo galactiae juega un rol más importante a nivel pediátrico, más que en adultos, y vamos a ver entonces que Neisseria y Hemófilus en realidad su incidencia ha disminuido sustancialmente. Entonces esto es lo que le decía, o sea, va a haber diferencias de la edad. Más o menos tienen que tener como una idea de cuáles son los que se presentan. Pero para hacerlo más fácil, edad pediátrica, Estreptococo galactiae es el que siempre tienen que tener en mente. De los 2 a 50 años, que es la mayoría de los pacientes que nosotros vemos, Estreptococo neumonía y Neisseria meningitidis. Más de 50 años, ya hablamos de pacientes con factores de riesgo de inmunosupresión aquí. Entonces, el que se tienen que llevar siempre en mente es, aparte de los mismos, de los de 2 a 50 años,
La clave aquí que tienen que sospecharlo, y eso también siempre se lo van a preguntar. La Listeria monocytogenes es el otro que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo también para la cobertura antibiótica, porque los antibióticos se van a seleccionar en base a los agentes etiológicos que estamos sospechando, sobre todo al inicio, que generalmente brindamos el tratamiento empírico a espera de los resultados de los cultivos. En los inmunodeprimidos, hablamos de inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que estén en terapia supresiva con rituximab, pacientes con enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, pacientes, todos estos pacientes, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos. En estos pacientes ustedes tienen que sospechar, aparte de listeria, pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, los antibióticos aquí van a cambiar un poco la cobertura antibiótica, porque tienen que dar un antibiótico que tenga actividad contra pseudomonas aeruginosa. Ya estos pacientes son otro tipo de población, que más que todo son los pacientes neuroquirúrgicos que han estado intervenidos por algún procedimiento tumoral, algún accidente, algún trauma. Aquí entonces, en fracturas de base de cráneo, los estreptococos betamolíticos del grupo A juegan un rol importante, y en los postquirúrgicos, el que se tienen que llevar en mente son dos, que son Staphylococcus aureus, epidermidis, y la pseudomonas, que bueno, siempre va a estar por allí. Entonces, los factores, en cuanto a la patogenia de la meningitis bacteriana, ya yo les había mencionado que va a haber colonización de la mucosa. Esos son en cuanto a los fenómenos patogénicos. Pero existen los factores bacterianos que van a producir entonces, o se hace más difícil que el huésped pueda destruir esta cápsula, y hace que el microorganismo tenga una supervivencia intravascular mayor. Va a haber una invasión meningia, y esto permite entonces posteriormente que exista la supervivencia de estos microorganismos en el espacio subaranoideo. Y los factores del huésped también van a ser importantes, sobre todo porque van a tener escasa actividad. Entonces, en cuanto a las características clínicas, fiebre, cefalea, eso les he mencionado un montón de veces, y lo que nosotros conocemos como meningismo. En meningismo, básicamente, ahí metemos la fotofobia, la rigidez nucal. Básicamente, cuando referimos a que el paciente tiene datos de meningismo, nos referimos a esto. Lo otro es el grado de disfunción cerebral. O sea, los pacientes pueden llegar 15 de 15, o pueden llegar confusos, pueden llegar en delirium, pueden llegar en coma, depender del grado de afectación y la localización de la infección. Entonces, el signo o síntoma pues, más común que se presenta hasta en el 85% de los casos es la cefalea. Ya en el 80% de los casos se puede presentar fiebre y lo que conocemos como meningismo. El papiledema realmente dicen menos del 5%, pero yo diría que está subdiagnosticado porque realmente nosotros no contamos con fondo de ojo en el cuarto de urgencia. Igual nadie tiene tiempo para eso, para hacerlo en un cuarto de urgencia. Y tampoco es que estemos como muy bien entrenados en hacerlo, porque eso nos lo enseñan, pero no es algo que hagamos de rutina. Entonces quizás el porcentaje sea un poco mayor, pero está subdiagnosticado. Los signos meningios que siempre nos enseñan en propedéutica realmente no se presentan con relativa frecuencia, la sensibilidad es bien baja, el signo de Kerning y Brusinski se puede presentar hasta en el 5%. El examen físico es la rigidez nucal, que se presentan hasta en el 30% de los pacientes. Vamos a ver entonces que la sensibilidad y especificidad de estos signos realmente son bien bajas. Los dos pueden estar ausentes o pueden ser mínimos, y es bastante difícil verlos en los extremos de la vida, en los individuos inmunosuficientes y en los individuos que tengan depresión mental profunda. Ni siquiera van a poder hacer estos signos, ni mucho menos buscarlos. La otra consideración importante que tengo que mencionarles en los adultos mayores
mayores, ¿no? Desde el punto de vista clínico, siempre hay que sospechar en ellos, aparte de las causas infecciosas, las causas no infecciosas que las había mencionado al inicio, pueden sospechar en SB, tumores, etcétera, sobre todo si tienen factores de riesgo. La presentación en ello no es la presentación clásica, se puede presentar de una forma mucho más insidiosa, puede presentarse sin fiebre, porque para que un adulto mayor haga fiebre realmente es bastante raro que lo haga, y pueden tener signos variables de inflamación meningia. Entonces, para hablar de por neumococo, que es la más frecuente, pues siempre hay que buscar de dónde viene. O sea, si tiene un paciente que ya le hicieron el diagnóstico de meningitis por neumococo, no nos quedamos allí y ya. O sea, hay que buscar de dónde viene eso. Hay que revisar el oído, hay que revisar la radiografía de tórax, hay que revisar el corazón, como les había mencionado, hay que revisar la mastoides, hay que revisar si no tiene sinusitis. Generalmente nos quedamos un poco cortos en ese abordaje y nada más se brinda el tratamiento, porque obviamente si el paciente tiene sinusitis, no se trata adecuadamente, pues tiene riesgo de presentar un nuevo cuadro similar posteriormente, igual la mastoiditis, porque el curso de antibiótico en estos casos no es de 10 ni 14 días, sino mucho más días, igual que en el caso de la endocarditis. Las infecciones tienen un curso mucho más tórpido en los pacientes que no tienen vaso, obviamente, los pacientes inmunodeprimidos, como ya les mencioné, los pacientes con cáncer, alcohólicos, manutes nefrópatas, los pacientes diabéticos. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la listeria monocitogénea, generalmente se refiere o se presenta por el consumo de comidas contaminadas, los casos son esporádicos, y el tracto gastrointestinal es la vía de entrada habitual. En realidad es bastante difícil establecer el diagnóstico por listeria monocitogénea si no contamos con las pruebas de PCR, que más adelante le voy a hablar de eso. No es tan frecuente en realidad, yo nada más lo he visto una vez y era una paciente lúpica, que ese era el agente etiológico, pero a pesar de que no esté presente o no se diagnostique generalmente, cuando el paciente tiene más de 50 años o es inmunosuprimido, empíricamente nosotros siempre iniciamos tratamiento para la listeria monocitogénea a espera de los cultivos. Ya cuando tengamos el reumatismo dirigido, la terapia va a ser dirigida, pues obviamente ahí ya sí se cambiaría o se omiten los antibióticos que dan cobertura a la listeria, pero siempre hay que tenerlo en cuenta en la edad de presentación de mayores de 50 años. En cuanto a las secuelas relacionadas, pues pueden ser variables, pueden ser secuelas incapacitantes a largo plazo, sobre todo pues pérdida de la audición bilateral, pueden quedar con epilepsia, alteraciones visuales, hidrocefalia. Eso sobre todo cuando se presenta en los niños. En la edad adulta, si se trata adecuadamente, generalmente no quedan con tantas secuelas. En cuanto al síndrome de meningitis aséptica, como lo dije, pues es una inflamación de las meninges, pero la diferencia es que esto puede ser infeccioso o no infeccioso, y lo que predomina no van a ser los leucocitos polimorfonucleares, sino una amblocitosis linfocítica, van a ser más. Y la causa no es evidente después de la evaluación inicial, las tensiones y los cultivos rutinarios líquidos cefalorraquídeos. Vamos a hablar entonces que dentro del síndrome de meningitis aséptica, pues se dice que la meningitis viral es como la más común. Se presenta más que todo en los extremos de la vida, y la presentación en recién nacidos, lo más importante es que la fiebre va a ser el dato constante, y lo debemos sospechar en pacientes que se presentan con exantemas y signos superiores, y en los adultos la cefalea está presente, la fotofobia es común en pacientes también, y los síntomas van a presentarse síntomas y signos inespecíficos de igual manera. Pero debemos revisar la piel en búsqueda de si tiene alguna erupción cutánea,
indagar por diarrea, si ha tenido tos, si ha tenido un cuadro viral previamente, si ha tenido dolor muscular, o sea, es lo que hay que preguntar en la historia clínica. Dentro de la meningitis virales, el enterovirus es el agente pues, más reconocible hasta en el 95% de los casos. Vamos a ver entonces que se presentan más que todo en las zonas tropicales, como en nuestro país, está todo el año, la diseminación va a ser fecal oral. Dentro de los enterovirus juega un rol importante el polio, que gracias a Dios está libre, América está libre de polio desde 1994 con la vacunación. Los enterovirus los vamos a encontrar en secreciones respiratorias, en función de personas infectadas, agua y comida contaminada. Los enterovirus más comunes es el ecovirus 630, el coxsackievirus y el enterovirus 4, 6, 9, 11 y 71. Pero eso generalmente no lo podemos establecer tan fácil en el diagnóstico. Y obviamente eso no tiene tratamiento, sino que sería el manejo de soporte. Dentro de las meningitis micóticas son raras, pero para nosotros no es tan raro, porque lo vemos con relativa frecuencia en la población que nosotros vemos a diario, que son los pacientes HIV. Dentro de las más común, pues está por Cryptococcus neoformans, es la que más encontramos. Cabe resaltar que la meningitis fuertemente de los pacientes HIV también se puede presentar en los pacientes inmunocompetentes, que la hemos visto también, solamente que aquí el curso es más tórpido, de hecho, en los pacientes inmunocompetentes le va un poco peor y más que todo se presenta por Cryptococcus gatis, que tiene una evolución un poco más tórpida que el Cryptococcus neoformans. La presentación es crónica, o sea, tienen que sospecharlo en pacientes que les llega a la consulta o al cuarto de urgencia con una clínica de 4 semanas de evolución, de cefalea, náuseas, vómitos. Eh, pero pueden llegar de alteración del estado de alerta, o pueden llegar caminando, hablándote, pueden llegar desorientados, o sea, pueden llegar de muchas formas, pero la mayoría se presenta sin alteraciones, hasta en el 60% de los casos, y tiene una alta mortalidad si no se hace el diagnóstico oportuno y no se trata adecuadamente, pero lo tienen que sospechar, así como les dije, de 4 semanas de evolución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la meningitis, ya sea bacteriana, viral o micótica? Básicamente, con la punción lumbar, como le mostramos ahí, se puede hacer de dos maneras, con el paciente en decúbito lateral, como vemos en la imagen de la izquierda, que es como generalmente la hacemos nosotros, porque esto te permite medir la presión de apertura cuando tenemos disponible la bandeja con el manómetro, ya que desde la presión echar cuál es el diagnóstico más probable. Generalmente cuando son meningitis por hongos o tuberculosis, vamos a ver qué líquido va a tener un color como amarillo, pajizo, y la presión de apertura puede estar arriba de los 50, inclusive se puede desbordar el líquido apenas pones el manómetro. Sin embargo, cuando el paciente está sentado, que es como lo hacen más que todos los anestesiólogos, no puedes medir la presión de apertura. Entonces, básicamente, entre el E3 y el E4, se rotulan los 4 tubitos. Generalmente el primer tubito nosotros lo utilizamos para determinación de las proteínas y glucosa y alguna otra química especial, por ejemplo, BDRL, para evaluar si el paciente tiene sífilis en el líquido cefalorraquídeo. Generalmente ese tubo se va a química. Eso lo tienen que saber porque igual todos van a ser internados y el residente que haga la punción lumbar le va a dar los 4 frasquitos y ustedes van a quedar en el aire de cuál es cuál. Entonces, ese es el orden. O sea, estos tubitos generalmente están rotulados, en otros no, que dice el numerito, o sea, ya lo tiene prefijado que dice 1, 2, 3, 4. El primer tubo siempre va al laboratorio de química. El segundo tubo, generalmente, el 2, 3 y 4 va al laboratorio de microbiología. En el tubo 2, lo que vamos a evaluar básicamente son la celularidad y diferencial de líquido. El 3 y 4 se va a utilizar para cultivo y el 4 lo podemos reservar para pruebas diagnósticas de reacción en cadena de polimerasa, que es el FINLARAI o PCR.
y también se puede reservar para las tinciones de Gram, VAR y el Ginexpert si sospechamos tuberculosis. Si sospechamos tuberculosis, este tubo, el último, deberíamos llenarlo hasta acá arriba, porque te aumenta la sensibilidad de la prueba. Eso es un error bastante frecuente, que todos se llenan así, al mismo nivel, un cc, un cc, un cc, pero si la sospecha es llenar este tubo, el último, completamente para aumentar la sensibilidad, porque ¿qué pasa? A veces te ponen disque el VAR negativo, porque para determinar el VAR en líquido cefalorraquídeo, o sea, eso tiene una baja sensibilidad. Generalmente cuando hacemos el diagnóstico de tuberculosis meningia a través del Ginexpert y te ponen en Ginexpert, se detectó trazas y resistencia a rifampicina indeterminada. Eso puede pasar porque mandamos muy poquita cantidad de líquido, entonces, así que por eso sí se lo tienen que llevar. La recomendación sería para tuberculosis llenar el último tubo por lo menos unos 6 cc. Entonces aquí les voy a presentar algunos casos clínicos interesantes. Este es un paciente de 38 años que llega al cuarto de urgencia con una historia de más o menos 4 semanas de evolución de cefalea. Los familiares dicen que en las últimas 2 semanas ha tenido un comportamiento errático, ha tenido cambios en la personalidad, eh, está desorientado, evalúa, le encuentra candidiasis orofaringia, le solicitan la prueba de VIH, sale positiva, le solicitan la tomografía cerebral, no se evidencian lesiones y entonces pues se le solicita la punción lumbar, en donde vamos a ver pues que está francamente alterado, tiene una hivoleucorraquia y tiene hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Ya esto te habla de que, bueno, el paciente tiene una alteración allí que va bacteriano versus alguna otra etiología, pero como ya les dije, tiene 4 semanas de evolución, así que ya hay que ir sospechando en hongos, tuberculosis, o sea, hay que ir sospechando en algo un poquito más fino que meningitis bacteriana, porque la meningitis bacteriana, como le dije, se presenta más que todo en una clínica un poco más aguda, y este paciente tiene 4 semanas de evolución. Entonces se le solicita el BDRL en líquido cefalorraquídeo que sale reactor. Aquí no necesitan tener ningún título, como generalmente lo vemos a nivel sérico, que te lo presentan como 1 en 4, 1 en 16, 1 en 8. Aquí, si sale rector, es rector y se considera que hay que dar tratamiento. O sea, una neurosífilis. Esta es la celularidad del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que el líquido está ligeramente turbio. Solamente tiene 2 leucocitos. Podríamos decir que está normal, pero no, o sea, estamos viendo que la química tiene una alteración que está ligeramente turbio, el líquido debe ser transparente, no debe tener ningún tipo de color, y la tinta china, que son las pruebas que se solicitan, eso lo hacen ya como de rutina, pero generalmente uno lo vuelve a escribir en la solicitud por si acaso, sobre todo cuando son pacientes HIV. Se observaron las levaduras capsuladas y dentro pues, de las levaduras capsuladas que nosotros conocemos en nuestro medio, Streptococcus neoformans y Gatti las más comunes. Entonces, ya vemos que estamos frente a una probablemente meningoencefalitis. A veces es difícil establecer si es meningitis o encefalitis solamente y hablamos de meningoencefalitis, sobre todo cuando el paciente tiene alteración de los cambios de conducta. Hablamos de que tiene una meningoencefalitis por 2 microorganismos, uno por hongo, que es Cryptococcus, y por sífilis. Y los dos se caracterizan porque te da una meningitis de curso crónico, o sea, de 4 semanas de evolución. Este es el panel Finlay que les mencioné, que mide la reacción en cadena de las polimerasas. Aquí no te incluye los microorganismos más comunes que les había mencionado por el grupo etiológico de edad, Haemophilus, Listeria, Neisseria, Streptococcus. También te incluye los hongos, solamente aquí no lo tengo completo. Y ahí obviamente también se detectó el microorganismo Cryptococcus neoformans y Gatti. Ellos no te establecen la diferencia entre uno y otro, o sea, te lo van a reportar
como Cryptococcus neoformans/Gatti. Este otro caso clínico, este es bastante reciente, este es de junio de este año, es de 50 años, sin antecedentes personales patológicos conocidos. Ella llega al cuarto de urgencia, eh, es indígena, primero que todo, es indígena, llega al cuarto de urgencia eh, bradilálico, o sea, no hablaba mucho. Los médicos allí sospecharon que era una barrera de lenguaje, que la señora como que no entendía bien el español. No teníamos familiares con lesiones equimóticas a nivel de los dedos, de los miembros inferiores, del tronco, inclusive en la boca. No tengo el hemograma aquí, pero inclusive la señora llegó con plaquetopenia severa. Se estaba sospechando en ese momento un síndrome hemolítico. Llegó con alteración de la creatinina, la paciente llegó hipotensa, en mal estado general, la presión en 80/40, requirió uso de vasopresores, sin leucocitosis, tenía máximo 12.000 leucocitos, o por lo menos hasta ese momento, sin historia de fiebre. Eh, Se llamó entonces a medicina interna para que la evaluara. Apenas se vieron esas lesiones, dentro del diagnóstico diferencial, pues se sospechó que estaba embolizando y se sospechó que podía tener una endocarditis. Sin embargo, al examen físico no se ocultaba ningún tipo de soplo. También se llamó hematología, pensando que podía ser una púrpura trombocitopénica trombótica. Hematología sospechó que sí, podía ser una púrpura trombocitopénica trombótica, pero de etiología infecciosa, no como tal hematológica o autoinmune. Se le solicitaron todas las pruebas, igual reumatológicas, hematológicas, y bueno, nos llaman a nosotros para la evaluación a ver qué consideración diagnóstica había hasta ese momento. Al ver a este paciente, lo primero que uno sospecha es endocarditis, o sea, aunque no ocultes el soplo con ese poco de manifestaciones embólicas, lo primero que se sospecha, pues, es endocarditis. En ese momento, la verdad, no se había sospechado nada de neuroinfección, porque, como les mencioné, la paciente era indígena y se pensaba que o sea, no hablaba bien el español o no le entendían. Gracias a Dios llegó la hija y la hija nos ofrece un poquito más la historia clínica, nos menciona que la señora, previo a la aparición de estas lesiones, que todo había sido de curso agudo, nos dijo que esto se presentó en menos de 5 días, la señora estaba bien el día jueves, el día viernes comenzó con cefalea intensa, se tomó un acetaminofén, mejoró un poco, pero al día siguiente ella dice, la hija, que la ve que no hablaba mucho, no tenía un comportamiento usual, no estaba desorientada, pero la señora ya sí tenía un franco deterioro clínico y es por eso que ella la trae al cuarto de urgencia. Ya con la historia de cefalea que nos menciona la señora, la hija, ya entonces ahí consideramos ampliar un poquito más el diagnóstico diferencial, porque en ese momento el miedo era hacerle la punción lumbar porque las plaquetas estaban bajas, o sea, no estaban en un rango seguro para hacerla. Se le coloca plaquetas y se decide igual riesgo-beneficio hacer la punción lumbar, tomografía cerebral normal y se hace la punción lumbar donde obtenemos estos resultados. O sea, la verdad nos sorprendió bastante al obtener estos resultados. Vamos a ver entonces que la glucosa salió en 118, las proteínas en 698, o sea, bien elevada, bien elevada. Y vamos a ver entonces en la celularidad. En el caso anterior se me olvidó mencionarles que en criptococo sí es esperado encontrar una celularidad con leucocitos bajos. 2 leucocitos, 1 leucocito, y eso habla de mal pronóstico, porque eso quiere decir que el paciente no se está defendiendo para nada, está súper inmunosuprimido, que en una meningitis por criptococo uno está más tranquilo si tiene más leucocitos. Si tiene menos leucocitos, ya te habla que el paciente le puede ir mal. Entonces aquí sí vemos el comportamiento usual de una meningitis bacteriana, el montón de leucocitos, 1332, con predominio de polimorfonucleares, que te hablan más de etiología bacteriana. Estos eritrocitos, bueno, son traumáticos,
Y no teníamos hasta ese momento el panel, como les mencioné, o sea, yo había sospechado en ella endocarditis en primera instancia, así que se inició un manejo empírico con vancomicina, ser bien cuál era el foco infeccioso, se le solicitaron hemocultivos y bueno, se le hace la punción lumbar y aquí tenemos los resultados entonces del panel que sí demoró un poco. Este panel realmente, esto debe salir en menos de una hora, o sea, este es el beneficio de usar este panel, que uno en menos de una hora puede obtener el resultado, pero bueno, ya sabemos que los hospitales institucionales a veces no se cuenta con esa rapidez en el diagnóstico, pero es para esto que sirve. Y aquí vemos, esto demoró como 24 horas en salir. En vez de una hora, salió en 24 horas y vemos que se establece el diagnóstico de Neisseria meningitidis. O sea, sumamente raro en la época en la que estamos. Realmente yo nunca lo había visto, nunca me imaginé verlo tampoco. Y bueno, al final esta paciente tuvo una buena evolución clínica, a las 24 horas de haber iniciado los antibióticos, la señora hablando bien, perfectamente sí entendía el español. Lo que estamos viendo era su deterioro neurológico, que estaba un poco confuso por lo de que era indígena. Trabajaron los vasopresores, la presión mejoró, nunca hizo fiebre, nunca se deterioró neurológicamente, porque creo que actuamos bastante rápido y bueno, la hija también la trajo bastante rápido. Solamente que sí quedó con secuelas de que esto se le terminó de poner negro y algunos deditos tuvieron que ser amputados. Pero desde el punto de vista de la supervivencia, la parte ahora en buen estado clínico. Así que se los traigo porque es un caso bastante interesante, puede ser que nunca lo lleguen a ver, porque es bien raro, en verdad, ya que esto se presenta hace más de 3 4 años que no había ningún caso en el país hasta ahora. En cuanto a los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver entonces que la presión de apertura es súper importante, medirla con el manómetro, pero bueno, nosotros en nuestro hospital no tenemos para medir la presión, ya eso te resta en cuanto al diagnóstico, pero generalmente hablamos de que arriba de 20 ya está normal, 180 según esta literatura, pero desde el punto de vista práctico, arriba de 20 ya tienen que sospechar que van a encontrar algo positivo en el líquido cefalorraquídeo. El número de leucocitos es variable, puede ir de 10 a 10.000, con predominio de neutrófilos, sobre todo en las causas bacterianas. La glucosa puede estar disminuida. Eh, Vamos a ver glucosa de líquido cefalorraquídeo con glucosa sérica. Esto se los menciono porque hay pacientes diabéticos que en sérica la glucosa está en 360. 360 está hiperglicémico y en el líquido obviamente te va a salir un valor alto, pero no necesariamente está bien, porque hay que ver la concentración, pues la relación líquido cefalorraquídeo, glucosa sérica debe ser menos de 0.4. Vamos a ver entonces que va a haber un aumento de las es positiva hasta en el 60% de los casos, pero ya en verdad hasta los de laboratorio han perdido experticia en las tensiones de Gram. O sea, ya uno no se puede ni siquiera fiar de eso porque todos son con pruebas moleculares, ya ni siquiera están muy bien entrenados en esa parte. Nos ha pasado que te lo reportan como cocobacilos gram negativos y al final, o sea, una vez pasó eso, que me reportan una tinción de Gram como cocobacilo gram negativo, ahí pues se sospechó en Mogilus versus un Acinetobacter y al final, cuando sale el cultivo oficial y el panel, era estreptococcus que como sabemos es un gran positivo, entonces te puedes confundir. Así que tiene que tener como que bastante confianza en el laboratorio donde estás mandando las pruebas. Pero la tinción de Gran sí tiene bastante utilidad si se interpreta adecuadamente porque tú puedes saber rápidamente las características de la tinción, si es copo positivo, si es bacilo gram negativo, o sea, te puedes orientar. El cultivo es positivo en más del 80% de los casos y bueno, el PCR básicamente es lo que nosotros utilizamos en la actualidad para establecer el diagnóstico de forma más rápida.
En cuanto a los hallazgos, vamos a ver que aquí le traigo el diagnóstico diferencial entre ambas. Vamos a ver que la presión de apertura está súper elevada en la meningitis por criptococo y la meningitis tuberculosa. Vamos a ver que en estas, la presión de apertura, en estas dos sobre todo, puede llegar a 50, 60 milímetros de mercurio. En la meningitis viral puede estar elevada, pero nunca tan alta como en la meningitis tuberculosa y criptocóxica. Los leucocitos van a ser predominio de neutrófilos en las bacterianas y en el resto va a ser predominio de linfocitos. La glucosa de la bacteriana, en la otra puede estar disminuida, pero no tanto, y en la viral puede estar inclusive normal. Y las proteínas, donde más vamos a encontrar proteínas, va a ser en las bacterianas y en las tuberculosas y por criptococos. En las virales puede haber aumento de las proteínas, pero nunca va a ser tan alto como la meningitis por criptococo y la meningitis por tuberculosis. Vamos a ver entonces que el PCR es lo que te ayuda a establecer el diagnóstico de forma rápida. El antígeno por criptococo, la atención con tinta china y el cultivo fúngico, pues son herramientas que también utilizamos, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Y vamos a ver entonces que en la meningitis tuberculosa siempre es un reto diagnóstico. Es un reto diagnóstico porque la sensibilidad de las pruebas es bastante bajo. Hay que tomar bastante líquido, como ya les mencioné, y nos basamos más que todo en el Ginexpert por Mycobacterium en tuberculosis. El estudio de imagen no nos ayuda mucho en meningitis. Básicamente lo utilizamos para evaluar si hay complicaciones o si hay una contraindicación. Pueden ser normales en fase temprana de la infección. Las indicaciones para hacer la tomografía o resonancia cerebral de control es básicamente un paciente que no te mejora clínicamente, que persiste febril, buscando ya si tiene un absceso cerebral o algo parecido. Los pacientes que llegaron con Glasgow 15 de 15 y súbitamente a los 3 o 4 días vemos un deterioro del Glasgow, ahí sí tendré indicación de hacer un estudio de imagen para evaluar si hay alguna complicación. Si el paciente convulsiona y no tenía historia de convulsión, o si llega convulsionando, también tiene una indicación de realizar el estudio de imagen previo. Si vamos a ver si el paciente no mejora a pesar del tratamiento, tiene una alteración neurológica que persiste, habría que hacer igual el estudio de imagen y que no haya mejoría desde el punto de vista de los cultivos o parámetros de líquido cefalorraquídeo, porque hay que sospechar que no está haciendo un tratamiento. En realidad la meningitis es bastante subestimada, pero eso es una urgencia médica. El tratamiento no lo debemos retrasar. El tratamiento es empírico, sobre todo en las primeras 24 horas que el paciente llega al cuarto de urgencia. Y lo importante es que no debemos retrasarnos porque el paciente no ha podido ser llevado a la tomografía, porque el paciente no se la ha podido, nadie te ha traído la bandeja de la punción lumbar. O sea, si estamos viendo que todo eso está demorando mucho en el cuarto de urgencia, ofrecemos tratamiento empírico, espera de poder realizar esos estudios, basándonos obviamente en la historia clínica. A veces, digo, no podemos distinguir entre algo bacteriano o viral y, o sea, no pasa nada si uno ofrece tratamiento antiviral y tratamiento bacteriano simultáneamente, espera de obtener los resultados del líquido. Cabe mencionar que si el líquido se puede seguir obteniendo dentro de las primeras 24 horas de haber iniciado el tratamiento, lo ideal es obviamente muestras para cultivos previo al inicio de los antibióticos, pero si no se puede, sí tienen que recordar que si se inicia en 24 horas se puede obtener todavía el líquido, porque muchas veces no se obtiene líquido y ya se le deja el tratamiento porque dice, bueno, ya se le inició el antibiótico, no le podemos hacer la función, ya que se quede con eso los 10 a 14 días. Entonces, el tratamiento específico dirigido va a depender del microorganismo. Obviamente, aquí les traigo es el tratamiento empírico, que es el que generalmente vamos a poner previo a obtener los resultados de las pruebas diagnósticas. Y esta tabla es igual a la tabla que les había mencionado de los microorganismos, por eso que más o menos tienen que tener idea
cuáles son los microorganismos por grupo etario, porque en dependencia de eso se van a seleccionar los antibióticos. Aquí lo más relevante para mí es esto, que recuerden, 2 a 50 años, que es lo que vamos a ver la mayoría de las veces, es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, son los más frecuentes allí. Entonces el tratamiento sería vancomycin más una cefalosporina de tercera generación. Aquí podría ser cefotaxima ceftriaxona, cualquiera de las 2 años. Lo único que hacemos es agregar ampicilina. La ampicilina es, como les había mencionado, para la cobertura de Listeria monocytogenes, que es el microorganismo que tienen que tener en cuenta mayores de 50 años. En inmunodeprimidos, yo les había mencionado que la Listeria también jugaba un rol importante, pero también la pseudomonas. Entonces, por eso es que aquí no utilizamos la cefalosporina de tercera, sino que utilizamos cefalosporinas que tengan cobertura contra pseudomonas, que sería cefepime o el carabanémico, que es meropenem, que tienen cobertura contra pseudomonas. Y ya en las neuroquirúrgicas, infecciosas, eh, se ofrece vancomicina, porque igual queremos cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente con una cefalosporina de tercera generación, o que tenga cobertura contra pseudomonas, que es ceftazidima, es la única de tercera generación que tiene cobertura contra pseudomonas. Igual aquí en inmunodeprimidos podrían utilizar ceftazidima si lo desean, que es la única cefalosporina de tercera, que ceftriaxona ni cefotaxima cubren pseudomonas, entonces esas no se podrían utilizar aquí. Eso es básicamente lo que quiero que se aprendan. O sea, a quién se le agrega ampicilina, a quiénes se le agrega ampicilina y a quiénes se le da cobertura contra pseudomonas, que son estos grupitos de acá abajo. Eso es básicamente lo que tienen que saber de los antibióticos. El uso de la dexametasona se recomienda sobre todo para disminuir las complicaciones en el contexto de meningitis bacteriana. Se ha reducción en la proporción de pacientes con resultados desfavorables, 15 frente al 25%, y de la proporción de los pacientes que murieron, 7 frente al 15%. Sin embargo, no reduce significativamente las secuelas neurológicas. Se administra justo o inmediatamente antes de la primera dosis del antibiótico para una atenuación máxima de la respuesta inflamatoria a los procesos paranoides en la mayoría de los adultos con meningitis neumocóxica. Eso es importante mencionarlo. O sea, ustedes lo pueden poner una vez obtienen el resultado del microorganismo, si se detectó que es, bueno, es neurosífilis, es por E. coli, es por otros microorganismos, se omite la dexametasona y se continúa con la terapia dirigida. Solamente tiene beneficio en 2 contextos clínicos, que es meningitis por Streptococcus pneumoniae y en meningitis por tuberculosis. Solamente esas serían las 2 indicaciones para mantener los esteroides. La hipertensión intracraneal requiere un tratamiento urgente y obviamente se deben tratar en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto al pronóstico de la meningitis, es variable. El que tiene mayor mortalidad es por Streptococcus pneumoniae, hasta un 20%, de ahí Listeria, 15%, y Haemophilus, Neisseria meningitidis, Streptococcus del grupo B, la mortalidad del 3 al 7%. Lo otro que no les mencioné, que sería importante mencionarlo, es que ustedes han visto que cuando hay un paciente que se le diagnostica meningitis, la gente queda como asustada porque estuvimos expuestos a este paciente y no sabíamos. El único microorganismo que requiere profilaxis si uno estaba expuesto es Neisseria meningitidis. Así que, como en el caso que les mencioné, la señora, todo lo que la tocaron, tuvieron en contacto estrecho con ella, le revisaron la boca, tuvieron contacto con las secreciones de ella, ahí sí requiere la profilaxis con antibiótico, que puede ser con ciprofloxacina, dosis única, o ceftriaxona, dosis única. Pero si se documenta, no es necesario tomar profilaxis antibiótica por haber estado expuesto al personal de salud. Pues eso sí es importante que lo recuerden también. El riesgo de muerte por meningitis bacteriana va a aumentar con disminución del estado de alerta, aparición de convulsiones en las primeras 24 horas, los signos de hipertensión intracraneal, los extremos de la vida, los pacientes que requieran ventilación asistida y obviamente retraso en el comienzo del tratamiento.
Entonces, si sospechamos meningitis bacteriana, tenemos que, si tiene antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, si tiene epilepsia de inicio reciente, si tiene datos de hipertensión intracraniana, que definimos como papiledema, alteración del nivel de conciencia, o que tenga algún déficit neurológico focal. Ahí, entonces, si la respuesta es sí, lo que vamos a hacer es tomar los hemocultivos de forma inmediata. Todo esto se hace simultáneamente. Ustedes lo van a ver complejita, pero todo eso se tiene que hacer como el manejo de la sepsis, más pronto que se pueda. Se toman los hemocultivos, se le inicia el tratamiento antibiótico o antiviral empírico, más la dexametasona. Ahí entonces frenamos la función lumbar. Tenemos que hacer primero el estudio de imagen, la tomografía cerebral, que es lo que más rápido se puede hacer. Si la tomografía no tiene nada que me contraindique hacerla, la punción lumbar, hacemos la punción lumbar. Si el paciente no tiene nada de lo que les mencioné anteriormente, obtenemos los hemocultivos y hacemos la punción lumbar de forma inmediata. O sea, no hay que perder tiempo haciendo ninguna tomografía. Se inicia los antibióticos, la dexametasona, y en dependencia de los hallazgos en el líquido, entonces vamos modificando la terapia antibiótica. Ahora vamos a hablar de la encefalitis. Se caracteriza porque afecta todo el parénquima encefálico. El paciente va a tener clínica o de laboratorio de disfunción neurológica. Las formas no infecciosas pueden deberse a procesos inflamatorios asociados, que es la enfermedad autoinmune, las paraneoplásicas, las vasculares, infecciones supurativas focales como cerebritis, absceso cerebral y o sea, la encefalitis a veces no necesariamente va a ser por causa infecciosa, que es ahí donde hay que tener una alta sospecha clínica, a veces no es tan fácil establecer el diagnóstico. Entre un test de biología, pues no se logra encontrar, y generalmente son pacientes que le hacen una extensa evaluación diagnóstica sin obtener el agente etiológico. El éxito para encontrar el agente patógeno varía ampliamente. Va a depender de la localización geográfica, estación del año, la exposición del paciente a garrapatas, el estado inmunológico del paciente. Estos pacientes generalmente tienen ingresos hospitalarios prolongados, tosas y tener mal pronóstico con incapacidad y fallecer. Hace poco pasó que había un muchacho de 25 años que es Senafrón, o sea, trabaja en Darién, eh, y tenía una clínica de más o menos 3 semanas, que empezó con fiebre, cefalea, fue al centro de salud, allá como que le encontraron una prueba de dengue positiva, le dijeron que todo era dengue, el paciente nunca mejoró, el paciente residía en Chiriquí, en su semana libre se vino para Chiriquí. Acá en Chiriquí comenzó con deterioro neurológico, lo llevan a cuarto de urgencia, ya se le hace la tomografía cerebral, no se evidencia mucha cosa, se le hace la función lumbar con predominio de proteínas, básicamente, y mononucleares. Se le hace el panel PCR de que les mencioné, todo negativo, eh, todo, o sea, sífilis negativo, tuberculosis negativo, prueba de H negativo, el panel negativo, o sea, todo negativo. Se sospechó entonces por el área endémica donde él trabaja, en la encefalitis equina, no sé si la han escuchado, ahora les voy a hablar un poquito de eso, que se presenta más que todo en Darién. Le solicitamos las pruebas al Gorgas, también negativo. También ante el diagnóstico principal de dengue que le habían hecho, se le solicitó también al Gorgas que se testeara en el líquido cefalorraquídeo para ver si había pues datos de dengue en líquido, porque a veces nosotros eso no está de rutina acá en ningún hospital, o sea, eso solo hace el Gorgas y a veces no lo sospechamos, pero todos los arbovirus te pueden dar encefalitis. No es tan común, pero sí lo puede hacer. Todo eso salió negativo. O sea, al final
La parte infecciosa básicamente quedó excluida, pero el paciente intubado, el paciente convulsionando. eh, Al final se sospechó que ella podía ir hacia algo autoinmune, se le pusieron un curso de corticoides, sin mejoría clínica, se le hizo plasmaféresis sin mejoría clínica. O sea, al final el paciente falleció. Pero, o sea, ¿cuál es el diagnóstico? Nunca se supo. O sea, nunca se supo, como lo dice aquí, o sea, se le hizo un montón de pruebas diagnósticas, nunca se pudo saber. Así que hay que saber, pues, que las encefalitis también tienen su alta mortalidad cuando no se logra identificar qué lo está causando. Pueden tener causas no virales, como mencioné, sífilis, tuberculosis, todo eso te puede dar encefalitis, pero dentro de las más comunes está el herpes, citomegalovirus, menos común, como dice aquí, de la encefalitis equina oriental, que fue la que se sospechó también en algún momento, porque él sí residía donde se habían presentado varios casos de encefalitis equina. El virus herpes tipo 2, el 6, varicela zoster, te pueden causar eso. Bueno, estos de acá abajo no tienen relevancia en nuestro medio porque esto no es endémico aquí. Aquí sería dengue. Lo otro es chikungunya, todo eso hay que sospecharlo, o sea. Pero como les digo, eso solamente lo hace el Gordas. Vamos a ver entonces que va a depender mucho de los factores de riesgo. Citomegalovirus generalmente es en pacientes inmunodeprimidos, VIH-Sida, donde lo sospechamos. Adenovirus en niños. Enterovirus en los meses de verano. Encefalitis de California, bueno, eso no tiene relación aquí en nuestro medio. Inclusive puede haber encefalitis, el VIH se puede manifestar como encefalitis en su primera manifestación clínica. Chikungunya, bueno, nosotros sí estamos en área endémica, y bueno, básicamente eso. El enfoque clínico de esto, vamos a ver que al evaluar a un paciente con una posible encefalitis, se debe distinguir primero si es un proceso infeccioso, si es una encefalopatía o si es un proceso autoinmune. La encefalopatía es básicamente una inflamación asociada y dentro de las causas generalmente son medicamentosas o por tóxicos, alcohol, drogas legales o ilegales, alteraciones metabólicas, sobre todo en los pacientes con cirrosis hepática, los pacientes con insuficiencia renal, urémicos y hipoglicemia. Entonces aquí les traigo un cuadrito donde desde el punto de vista clínico de laboratorios pues les ayudaría a distinguir si estamos frente a una encefalitis versus una encefalopatía, porque no es lo mismo. Encefalitis, pues la fiebre está presente, la cefalea es frecuente, la fluctuación del estado. Puedes encontrar un paciente que te habla bien y de repente lo encuentras desorientado. Sin embargo, la encefalopatía es algo como mucho más progresivo, que el paciente va decayendo día a día, no es algo tan fluctuante. Van a haber signos neurológicos focales en la encefalitis, las convulsiones son más frecuentes en la encefalitis. Vamos a ver entonces que puede haber leucocitosis en la encefalitis. Eh, Va a haber una citosis frecuente en la encefalitis, no tanto en la encefalopatía. En ambas pueden haber alteraciones en el electroencefalograma y en la resonancia magnética pues pueden mostrar alteraciones focales y no hay alteraciones. En la encefalopatía generalmente no hay alteraciones focales. Se me había mencionado, olvidado mencionarle que en el policía que les comenté del caso clínico ese, la resonancia sí mostraba múltiples lesiones en sustancia blanca, por lo que se sospechó, sino autoinmune, pero igual el paciente no respondió. Entonces, el enfoque clínico general, ya para ir terminando esta parte de la meningitis y encefalitis, es que el paciente se les va a presentar básicamente con la misma clínica, o sea, no hay mucha diferencia en la clínica. Van a presentar cefalea, rigidez nucal, fiebre. Si el paciente tiene alteración del estado mental, sospechamos más que todo en una encefalitis, encefalopatía, o un absceso, o algún tumor, o algo autoinmune. Porque en la encefalitis, el rasgo característico es que los pacientes tienen alteración como de la conducta, de la personalidad, o sea, van a ver como un comportamiento mucho más errático.
no tanto así en la meningitis. Si sospechamos que estamos frente a una meningitis y no una encefalitis, tenemos que buscar lo que les mencioné, datos de hibernación endocraniana, algo que me contraindique hacer la punción lumbar antes de seguir en mi abordaje diagnóstico. El paciente tiene papiledema, eso no lo vamos a ver, como les dije, o sea, eso nadie tiene pues, fondo de ojo en cuarta urgencia, nadie tiene tiempo para eso, entonces, eh, básicamente nos apoyamos en si tiene déficit neurológico focales o no. Si el paciente no tiene déficit neurológico focales, entonces hemocultivos y punción lumbar. Y en dependencia de lo que vaya saliendo, nos vamos orientando. Si es predominio de neutrófilos, proteínas elevadas, glucosas bajas y tensión de gram positiva, proceso bacteriano. Si vemos que el predominio es de linfocitos, la glucosa es normal, las proteínas normales o elevadas, ya estamos sospechando más que todo consideraciones virales. Y ahí entonces vale la pena medir el PCR líquido. Entonces, si el paciente sí tiene datos de déficit neurológico focal, tiene alteración del estado mental, lo primero que vamos a hacer es una prueba de neuroimagen. Tomografía es lo más rápido, la resonancia demora mucho tiempo, igual no lo tenemos disponible en casi ningún hospital, así que se hace primero la tomografía y evaluamos si hay lesión ocupante de espacio o no. Si hay lesión ocupante de espacio, ya nuestro diagnóstico se restringe a que puede ser un absceso o un tumor. Si no hay lesión ocupante de espacio, entonces vamos a ver dónde está la alteración si es de la sustancia gris o de la sustancia blanca. Si es de la sustancia gris o no hay ninguna alteración en la sustancia, sospechamos ya de encefalitis. Pero si hay alteraciones en la sustancia blanca, sospechamos por causas autoinmunes, más que todo. Y bueno, se solicita el PCR para evaluar entonces por las etiologías virales más comunes y si no cumple con estas características, entonces sospechamos en otras etiologías infecciosas. Entonces la manifestación clínica es heterogénea, hay que tener un alto índice de sospecha, igual se presenta como la meningitis, fiebre, cefalea, pero la alteración del nivel de conciencia es como lo más característico, pues, de las encefalitis versus meningitis. Van a variar dependiendo de la zona afectada del sistema nervioso central, va a variar dependiendo del patógeno y la actividad de algunos agentes etiológicos. Dentro de lo que pueden encontrar es parkinsonismo, bradicinesia, rigidez, temblar en reposo, y ahí, bueno, les pongo los virus que, o sea, son más comunes causales de esto, los signos frontotemporales, afasia, alteración de la memoria, cambio en la personalidad, lo vamos a ver más que todo por herpes. Las convulsiones igual son más comunes por herpes, porque como saben, el herpes generalmente afecta es el lóbulo temporal, bilateral generalmente. Cuando vemos afectación del el tronco encefálico, sospechamos más que todo en enterovirus y la cerebelitis se asocia más que todo al Epstein-Barr, varicela zoster, parotiditis y flavivirus. La exploración física también aporta claves esenciales, tienen que revisar la piel, si tiene erupciones cutáneas, para ver si los orienta a varicela zoster o algún virus relacionado a armonía de Lyme, sífilis. Dentro de las infecciones no virales, hay que buscar la boca, buscando enterovirus o herpes simple, hay que revisar la boca, hay que revisar los ojos, buscando si sospecha citomegalovirus, hay que revisar la parótida, hay que ver si el paciente no tiene orquitis, ya que sospechamos entonces de parotiditis. Las pruebas de neuroimagen, a diferencia de la meningitis, aquí sí tienen un valor diagnóstico mayor que en la meningitis. En la meningitis era para buscar, sí te puedo orientar en el agente teológico, ya que diferentes formas de encefalitis pueden producir patrones distintos en la resonancia, pero digo, esto a veces el neuroradiólogo tiene que tener también bastante entrenamiento en esto para poderte sugerir
un agente etiológico concreto. Dentro de las pruebas de neuroimagen, pues si vemos alteración en el lóbulo temporal, ya estamos sospechando básicamente, casi seguro que es por algún herpes. Es mucho más sensible la resonancia que la tomografía y vemos afectación del lóbulo temporal hasta en el 90% de los casos. Si vemos realce subependimario, es por citomegalovirus. Si vemos lesiones en la sustancia blanca, ya estamos sospechando una leucoencefalopatía multifocal progresiva, eh, o algo autoinmune, y las hemorragias que se presentan más que todo en varicela zoster. Entonces, bueno, aquí les presento varios casitos allí, etiologías virales hechas, el diagnóstico sospechadas por los estudios de neuroimagen. En el lado vamos a ver una encefalitis por virus herpes, vamos a ver que tiene afectación del lóbulo temporal bilateral, y así, pues, o sea, dependiendo del tipo de patrón, el neuroradiólogo se puede matricular con algún agente etiológico que te permite entonces a ti hacer el diagnóstico confirmatorio. El análisis de líquido cefalorraquídeo, el perfil típico, a diferencia de la meningitis bacteriana, que es por neutrófilo, acá es por linfocitos. La otra diferencia importante es que la glucosa va a estar normal y va a haber elevación de las proteínas. Lo más importante es que la glucosa va a estar normal. O sea, eso es lo que te permite establecer las diferencias diagnósticas. La glucosa va a ser normal en más del 95% de los pacientes, básicamente. Los estudios de reacción en cadena de la polimerasa, la única forma de establecer el diagnóstico, por decirlo así, porque a diferencia de las bacterias, los virus solamente se cultivan para estudios en el Gorgas y todo lo demás, y eso, como sabemos, demora meses. No es igual que la bacteria que te sale el reporte en 5 días y en verdad no nos ofrece nada desde el punto de vista clínico. Entonces nos basamos básicamente en el PCR. Lo otro importante es que, como sabemos, la mayoría de los virus no tienen tratamiento, el tratamiento es de soporte, y básicamente lo que estamos tratando de identificar es si se logra obtener algún virus que sí se pueda tratar, que dentro de los cuales sabemos está el herpes zóster, citomegalovirus, son básicamente como los dos virus que podemos ofrecer tratamiento, porque de ahí el resto, pues el tratamiento sería de soporte. El electroencefalograma también puede mostrar anomalías, pueden ofrecer pistas sobre el diagnóstico etiológico en algunas ocasiones, sobre todo el más estudiado es para herpes simple, donde temporal, tanto en el electroencefalograma como en la resonancia magnética, hasta en el 80% de los casos. En cuanto a las etiologías virales de la encefalitis, así para hablar un poquito más específico, el virus herpes simple tipo 1 y 2, se desconoce cuál es el mecanismo exacto por el cual invade el sistema nervioso central, pero se piensa que es por la vía olfatoria, por una prima infección. No tiene predilección de por estación o en función del sexo, y la edad de presentación es en menores de 20 años y mayores de 50 años. La prueba diagnóstica de elección es el PCR, y el aciclovir 10 miligramos por kilo durante 14 a 21 días el fármaco de elección. Las directrices de la ITSA aconsejan comenzar con el aciclovir en todos los pacientes que ustedes sospechen encefalitis viral los resultados de los estudios diagnósticos, y no se ha demostrado que exista beneficio del tratamiento con aciclovir en los pacientes con encefalitis no producidas por el simple. La diferencia es que aquí va a haber afectación de los vasos, por lo cual en algunas ocasiones se puede presentar como una hemorragia y también puede causar mielitis. O sea, tiene varias formas de presentación, como encefalitis, como hemorragia cerebral, como si fuese un derrame, pues, y como una mielitis. Eh, ya básicamente en algunos casos se recomienda igual el uso de corticoides adyuvantes, y el manejo igual sería administrar ciclovir 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. El citomegalovirus no lo vemos con relativa frecuencia, lo vemos que está en pacientes HIV, tiene una alta mortalidad, raro en pacientes inmunocompetentes, se presenta sobre todo en pacientes con VIH que tienen CD4 por debajo de 50.
Y el problema con el citomegalovirus es que no siempre contamos con el tratamiento de elección, que es el ganciclovir. El virus JC o de John Cunningham es el causal de la leucopatía multifocal progresiva, más comúnmente asociado a los pacientes VIH. Esto no tiene un tratamiento específico, aunque se ha ido estudiando a lo largo de los años. Hay algunas consideraciones allí, pero nada así que sea tan eficaz. Básicamente, se recomienda el uso de terapia antirretroviral para la mejoría en los pacientes que se relacionan con VIH. Las infecciones virales transmitidas por vectores, aquí en Panamá, bueno, el, el dengue, zika y chikungunya son los que tienen que tener en cuenta. Hay que sospecharlo, solicitar las pruebas al Gorga si se sospecha, pero igual como sabemos, si se diagnostica y el paciente tiene una evolución tórrida, es poco lo que nosotros podemos hacer porque no tiene un tratamiento específico. La encefalitis equina del este en América Latina, en Panamá, lo pueden buscar si lo desean para leerlo de forma más completa. Eso se publicó en el New England Journal of Medicine. Eh, Acá se registraron un total de 19 pacientes que fueron hospitalizados por encefalitis. Entre ellos, 7 habían confirmado encefalitis equina del este, 3 tenían encefalitis equina y uno está infectada con del este, y el otro era por el encefalitis equina de venezolana, y uno estaba infectado con ambos virus, y 3 pacientes murieron, la mayoría se presentó con estados epilépticos. Hay que tener el alto índice de sospecha. Siempre que tengan un paciente que venga de Darién, que no encuentren el diagnóstico etiológico de sus manifestaciones neurológicas, tienen que sospechar encefalitis equina, porque por lo menos hasta ahora, es el único lugar de Panamá donde se han manifestado en Darién. Cuando las autoridades mencionan que han encontrado casos sospechosos en los caballos, etcétera, hay que sospecharlo. Es transmitido por la picadura de mosquitos infectados. Puede afectar a las personas y a los caballos. Entonces siempre tienen que sospecharlo y pedir la prueba diagnóstica. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, este fue un estudio que se realizó también en Panamá, en el Hospital Santo Tomás, entre los años 1992 y 2012. Se diagnosticaron 3 pacientes, todos fueron mujeres con edades entre 40 y 65 años. Ninguna tenía antecedentes familiares de la enfermedad ni historia de exposición iatrogénica de riesgo. Se caracteriza por una demencia progresiva, incoordinación motora y mioclonía. El diagnóstico fue histopatológico. Eh, y bueno, en verdad aquí en Panamá no contamos para hacer los estudios diagnósticos, eso hay que mandarlo afuera. Ya, esa proteína 1433, eso antes estaba disponible en el Gorgas, ya no está. Eso hay que pedirlo afuera si se sospecha. Ya entonces, para salir de esa parte y ya ir terminando, vamos a hablar un poquito del absceso cerebral. El absceso cerebral puede tener varias fases. Cerebritis, que es la inflamación, cerebritis tardía, en donde vamos a ver un momento de va a tener un centro necrótico, ya cuando se forma la cápsula, realce, se puede decir que ha pasado de 1 a 2 semanas, y la fase capsular tardía, en donde vamos a ver que puede ser después de las 2 semanas, ahí se ve ya la cápsula gruesa, bien formada, y las paredes en torno al absceso. Factores de riesgo. Para el absceso cerebral biógeno, el origen más común es el origen contiguo. O sea, hay que buscar algo. Como les había mencionado en la meningitis bacteriana, siempre hay que buscar de dónde viene eso. Hay que revisar el oído, hay que revisar la mastoide, los senos paranasales, hay que revisar por caries, hay que revisar si tiene algún absceso odontogénico. La hematogénica, la forma de origen hematogénico, generalmente se asocia a pacientes que han tenido alguna cirugía intratorácica o intraperitoneal, y un traumatismo, bueno, o cirugía cerebral abierta son las otras consideraciones. Pero la más común es la del origen contiguo. Eso tienen que tenerlo claro porque hay que buscar de dónde viene eso. El cuadro clínico, solamente
el paciente tiene un origen contiguo. Si le duele la mastoide, si le duele, si tiene dolor a nivel de los senos paranasales, etcétera, puede orientarnos. Pero la presentación clínica va a variar en función de la localización y obviamente si hay uno o múltiples abscesos. Los síntomas, como todo, o sea, básicamente lo que hemos visto a lo largo de esta extensa charla es que todos se presentan con cefalea, fiebre, diseños neurológicas focales. O sea, que no es tan fácil solamente con eso saber en qué contexto estaban, sino que hay que buscar como las pistas diagnósticas. También puede haber hemiparesia, síntomas de aumento de la versión intracraniana, deben elevar el grado de sospecha. Sobre todo en pacientes que no les mejora, o sea, que por alguna razón no le hicieron la tomografía, fueron directamente a la punción lumbar, el paciente no mejora, luego de 48 a 72 horas de haber iniciado el tratamiento no mejora y hacen el estudio en imagen, probablemente vean un absceso cerebral, que explicaría por qué el paciente no ha tenido la mejoría esperada en el tiempo. Que el paciente no tenga leucocitosis no me descarta que no tenga absceso cerebral. El diagnóstico por imagen, lo ideal sería poder hacer una resonancia, que es el estudio más sensible, pero no siempre se puede establecer a través de la resonancia, y allí nos guiamos con los hallazgos de la tomografía cerebral. La cerebritis inicial, vamos a ver un área irregular y densa sin realce, y luego, ya cuando tenga el realce anular con edema, podemos hablar de un absceso como tal, y muchas veces en la tomografía de la resonancia podemos evaluar si hay un foco contiguo de infección. Entonces aquí damos un ejemplo de una paciente que en el momento del ingreso parietal derecha, que tenía algo de edema perilesional, 48 horas después del ingreso, vamos a ver un incremento del tamaño de la lesión con mayor edema marcado de efecto de masa, y vamos a ver entonces que en la resonancia la lesión se muestra hiperintensa en Fleurite 2, con captación irregular del contraste, delimitando entonces una zona central hipointensa sugerente de necrosis. O sea, aquí puede que pase desapercibido como un absceso, pero ya luego vemos una imagen más formada que probablemente simplemente es contraste, ya se ve el realce anular. El tratamiento generalmente es empírico en los abscesos pequeños, menos de 2.5 centímetros, porque en estos casos no se puede establecer o obtener una muestra diagnóstica. El tratamiento empírico debe incluir un antibiótico activo contra los anaerobios metronidazol. Generalmente lo que ofrecemos es penicilina más la cobertura contra anaerobios, que lo podemos hacer con metronidazol. Solamente que aquí, a diferencia de la meningitis, la encefalitis, que el tratamiento es de 10 a 14 días, acá el tratamiento es prolongado desde 6 a 8 semanas. Lo otro es que si el paciente tiene múltiples abscesos y mide más de 2.5 centímetros, la recomendación sería manejo quirúrgico. Ya para terminar ahora sí, la neurocisticercosis es una de las principales causas mundiales de epilepsia, que es producida por una infección parasitaria prevenible causada por la Taenia solium. Se obtiene al comer carne mal cocida, sobre todo cerdo, beber agua contaminada. Y bueno, eso se lo han explicado en la clase de parasitología, pero para que lo tengan en cuenta, cómo es que se desarrolla el cisticerco a partir de la oncoesfera y se establece en el músculo de cerdos humanos. La cisticercosis se va a desarrollar en cualquier órgano, es más común en el tejido subcutáneo, en el cerebro y los ojos. Y bueno, vamos a ver que dentro de los hallazgos radiológicos va a depender del estado larvario, el número y localización de los parásitos, dónde están ubicados, la respuesta inmune del huésped, si tiene arteritis, infartos o hidrocefalia. Y aquí les muestro entonces estudios por resonancia magnética que pueden tener un sinfín de presentaciones clínicas. Pueden ir desde quistes variables, como vemos aquí, nódulos realzantes, calcificaciones visibles como esta, que en este caso no estaría como tal indicado el tratamiento. Vamos a ver una neurocisticercosis parenquimatosa masiva,
Vamos a ver aquí afectación del espacio subaracnoideo, afectación del espacio intraventricular. O sea, se puede presentar desde el punto de vista de múltiples manifestaciones neuroradiológicas y de eso va a depender la evolución clínica del paciente. Entonces, rapidito, los criterios diagnósticos, eh, hay criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores, criterios epidemiológicos. Dentro de los criterios absolutos es que se demuestre histológicamente el parásito en biopsia de cerebro médula espinal o que tenga la presencia de lesiones quísticas en la tomografía o resonancia y visualización de un cisticerco subretiniano en el fondo de ojo. Dentro de los criterios mayores son las lesiones sugestivas de neurocisticercosis en el examen de neuroimagen, presencia de los anticuerpos anticisticercos en inmunoblot y la resolución de lesiones quísticas tras el tratamiento, resolución espontánea de las lesiones anulares únicas. Dentro de los criterios menores, que tenga lesiones compatibles, manifestaciones clínicas sugestivas, presencia del anticuerpo anticisticerco mediante LISA, y dentro de los criterios epidemiológicos, bueno, que tengan evidencia de contacto familiar. En Panamá es endémico de la provincia de Los Santos, más que todo. Eh, Así que los pacientes que vienen de allá, ustedes tienen que sospecharlo. Historia de viajes a zonas endémicas. Y vamos a ver entonces que el diagnóstico definitivo es a través de un criterio absoluto o dos criterios mayores más un criterio menor y un epidemiológico. Y el diagnóstico es probable con un criterio mayor, dos criterios menores, un criterio mayor y tres criterios menores, una epidemiológico. Y bueno, aquí esta es una fotografía de un fondo de ojo donde se observa el probable sitio de entrada de la cisticercosis en las coroides, que muestra alteración epitelial del pigmento de la retina. El tratamiento va a depender de la localización, el número y el estado de los cisticercos y las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné. El tratamiento es con albendazol, 15 miligramos por kilo, fraccionado en 2 tomas durante 15 días, o Praxiquantel, 50 miligramos por kilo durante 15 días. Entonces, casi nunca es una urgencia médica. Generalmente lo sospechamos cuando el paciente viene con convulsión. O sea, esta es la clínica característica, convulsión, hace el estudio de imagen, entonces ahí se sospecha. Si tiene las calcificaciones ya es un poco más difícil porque las calcificaciones se las puede dar hasta toxoplasmosis cerebral, se calcifica, entonces no es tan fácil establecer el diagnóstico y en ese caso igual no estaría indicado dar tratamiento, o sea, el tratamiento eh, más que todo tienes que evaluar el Spolex, o sea, que la infección esté activa como tal para ofrecer tratamiento, si no, si ya convulsionando y lo que evidencias en la tomografía son las calcificaciones, ahí el manejo solamente es el manejo del antihelmíntico, pues. El albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, más 6 miligramos de Dexa durante 10 días, reduce de manera significativa las crisis convulsivas. Y bueno, ya yo creo que esto es lo último, que es el algoritmo de diagnóstico y de tratamiento de sospecha y infección del sistema nervioso central. Básicamente es un resumen de lo que ya les había mostrado desglosado poquito a poquito de cómo se hace el abordaje diagnóstico. Es al final lo que ustedes se tienen que llevar clarito. Eh, la misma clínica siempre, cefalea, fiebre, rigidez nucal, evaluar por alteración del estado mental. Si el paciente tiene datos de déficit neurológico, si son inmunosuprimidos, ahí ya ustedes saben que tienen que hacer primero el estudio de imagen y luego se hace la punción lumbar si no hay contraindicación. Si el paciente tiene alguno de estos datos, entonces, si no tiene ninguno de estos datos, hacen de una vez la punción lumbar sin retrasar el diagnóstico y dependiendo de lo que vaya saliendo, pues ahí van avanzando en el abordaje. Es básicamente lo mismo que les mencioné desglosado. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, doctora, parece que no tenemos preguntas. No tienen preguntas. Todo clarito. Sí.
Bueno, cuando ustedes rotan, o ya terminaron las rotaciones, no han empezado las rotaciones, están empezando no sé, ¿cuándo empiezan las rotaciones? Ah, ok, en septiembre. Ah, bueno. Cuando vayan a rotar infectología, aprovechen para ver las neuroinfecciones porque eso no lo van a ver en ninguna otra sala de ninguna otra especialidad. O sea, no van a ver estos microorganismos. Sobre todo aprovechen para ver toxoplasmosis cerebral, para ver cómo se ve la tomografía, cómo se ve el citomegalovirus, la evolución del citomegalovirus, cómo se ve el criptococo, la evolución del paciente. Si pueden hacer una punción lumbar que les enseñen, también sería bueno que hagan alguna. Aprendan a llenar los tubitos, rotularlo, las solicitudes, porque eso está empezando el internado de cómo se tiene que llenar las volantes, porque nada más te van a entregar los 4 frasquitos y ahí que tú veas cómo lo llenan. Entonces, aprovechen la rotación, esa parte de la inspección del sistema nervioso central, en verdad, el diagnóstico no es tan fácil a veces, y aprovechen para verlo porque de verdad que nunca más lo van a ver, o sea, no van a ver más ningún criptococo por ahí, si no estudian algo relacionado a infectología, no lo van a ver. Y sí es interesante que lo vean porque sí, pues es interesante desde el punto de vista clínico y que les sirva a ustedes. Así que bueno, si no tienen más preguntas, nada, bueno, eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, Hasta luego, gracias. chao.